Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Viguería, soy residente de segundo año de cirugía general en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy voy a hablarles acerca de pancreatitis aguda, diagnóstico, tratamiento y manejo quirúrgico. Vamos a comenzar con definición y epidemiología. Lo importante que debemos de saber es que es una enfermedad que es reversible. Recordar que estamos hablando del término de pancreatitis aguda. El tema de hoy no es acerca de pancreatitis crónica, sin embargo, cabe recalcar la importancia de que en pancreatitis crónica el proceso inflamatorio es irreversible. Esa va a ser una de las principales diferencias. En pancreatitis aguda se trata de un proceso que es reversible, donde vamos a tener activación de las enzimas pancreáticas y liberación de mediadores inflamatorios. Esta enfermedad o padecimiento es relevante porque afecta al 13 al 45% de las personas. Y este incremento está asociado al envejecimiento poblacional, obesidad, procedimientos invasivos como CEPRE y representa una carga hospitalaria importante, que el número de pacientes que se hospitalizan con este padecimiento es de alta incidencia. Algo importante es que son factores de riesgo modificables. Los pacientes que presentan consumo de alcohol crónico, litiasis, hipertrigliceridemia y consumo de ciertos medicamentos pueden predisponernos a padecer esta enfermedad. Respecto a la etiología, el 80% de las pancreatitis agudas son de origen biliar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos a un paciente de primer contacto y que sospechamos que tiene pancreatitis, nuestra primera sospecha diagnóstica se debe de pensar en litos que vienen de la vesícula. Esto nos va a guiar un poco a realizar el tratamiento, el diagnóstico inicial y los estudios correspondientes a lo mismo. Otras de las causas que son menos frecuentes son la alcohólica, que ya lo acabamos de comentar, hipertrigliceridemia, que es un valor significativo cuando son más de 1000 miligramos sobre decilitro, a que se le haya realizado recientemente un estudio de CEPRE, en el cual en promedio el 10% de los pacientes que se les realiza CEPRE pueden presentar una pancreatitis aguda, algunos tipos de fármacos y en algunos casos hay un 10% de este total de pacientes que puede ser una causa idiopática, autoinmune o no identificada. Dentro de este 10% de las causas idiopáticas es importante que consideremos anomalías congénitas. Estas anomalías congénitas pueden incluir el páncreas divisum, agenesia dorsal y que en este estudio del que obtuvimos la información de esta diapositiva, en el 42% de los pacientes que presentaron pancreatitis se identificó que tenían páncreas divisum. Quizás no es la principal etiología, pero cuando estamos considerando alguna otra causa fuera de las que son las principales, no debemos de olvidar que una anomalía congénita también puede predisponernos a cursar pancreatitis. Mencionábamos que la instrumentación, la CEPRE, es un procedimiento que nos predispone a padecer pancreatitis aguda. Se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes que se les realiza este procedimiento y vamos a tener factores protectores. Estos factores protectores van a ser el uso de AINE y la hidratación adecuada. El uso del AINE, las indicaciones es que se identifique inmediatamente previo a realizar la CEPRE. Esto se hace por vía rectal y el medicamento de preferencia que se utiliza es indometacina, 100 miligramos, y se puede utilizar también diclofenaco. Respecto a la hidratación adecuada, como vamos a verlo más adelante en la fisiopatología de la enfermedad, el hecho de que el páncreas esté sufriendo de poca irrigación nos va a aumentar el riesgo de que el paciente sufra pancreatitis. Entonces, una hidratación adecuada, periprocedimiento, tanto antes como después del mismo, es una de las principales recomendaciones para reducir los riesgos de que se presente. Respecto a la fisiopatología, en la imagen que tenemos en la derecha, la estimulación de la colecistoquinina en su receptor nos va a activar las vías para que el tripsinógeno se convierta en su forma activa, la tripsina, y esto nos va a activar las citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias activan las células presentadoras de antígenos y esto nos desencadena la cascada de marcadores proinflamatorios, interleucina 6, interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral. Estos van a realizar
en los vasos que haya aumento de permeabilidad vascular. El aumento de permeabilidad vascular va a hacer que el líquido se extravase y se almacene en tercer espacio, además de aumentar el riesgo de traslocación bacteriana. El hecho de que haya traslocación bacteriana nos hace mayor aumento de la cascada proinflamatoria y así causando esta cadena de isquemia y posteriormente necrosis si permitimos que avance. En la fisiopatología de la enfermedad, una de las piedras angulares es la hidratación del paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cuerpo tiene suficiente volumen, este volumen está almacenado en tercer espacio. No significa que el páncreas esté recibiendo la irrigación adecuada. Entonces, esto nos lleva a que tengamos que hacer hidratación moderadamente agresiva, que es como lo describen las guías, para que los líquidos se encuentren llegando adecuadamente al páncreas y que el páncreas no sufra isquemia. En la clasificación de la severidad de páncreas vamos a tener la clasificación de Atlanta modificada, que es de 2012. Entonces, dependiendo si nosotros tenemos falla orgánica, nuestra mortalidad va a aumentar significativamente. Cuando tenemos casos que son de pancreatitis leve, la mortalidad puede llegar a ser de hasta menos de 1%. Sin embargo, cuando tenemos ya fallas sistémicas y que tenemos necrosis estéril o necrosis infectada, la mortalidad va a aumentar significativamente hasta llegar a un 25%. Dentro de esta misma clasificación vamos a tener categorías. Dependiendo del tiempo, vamos a poder clasificarla como temprana o tardía. Si es temprana, esto se considera dentro de la primera semana, y si es tardía, se considera después de la primera semana. Dentro de la severidad, leve, moderada y severa. La leve es cuando no se encuentra alguna falla sistémica, moderada cuando tenemos falla orgánica menos de 48 horas y sistémica cuando hay falla orgánica que dura más de 48 horas. Y respecto a las complicaciones que presenta una pancreatitis, son dos tipos. Una de ellas es edematosa y otra de ellas es necrotizante, que lo vamos a ver más adelante. Regresando a lo básico de la clasificación de Atlanta, nosotros la vamos a considerar leve cuando no se presentan complicaciones y tiene una resolución espontánea en días, moderada con la presencia de complicaciones locales o falla orgánica menos de 48 horas, y la grave cuando la falla orgánica es persistente más de 48 horas y esta conlleva a un aumento del riesgo en su mortalidad. Para evaluar la disfunción sistémica o una falla orgánica, tenemos la clasificación de Marshall, que es la que está en la tabla de abajo. Estos puntos van a estar basados en la función respiratoria, la función renal y la función cardiovascular, como tenemos los marcadores en esta misma tabla. En las columnas tenemos el puntaje de 0, 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de esto va a ser cómo se tenga que realizar el manejo y el tratamiento final. Otra de las clasificaciones con las que contamos es la clasificación de Baltasar, que es una clasificación tomográfica. Si nosotros observamos en nuestros reportes que la clasificación es Baltasar A, esto quiere decir que el páncreas es normal. En la clasificación B, que tiene edema difuso o que está de mayor tamaño. En la clasificación C, que tiene cambios peripancreáticos. En la clasificación D, que tenemos una colección mal definida, y en la colección E es que tenemos dos colecciones o mal que se encuentran mal definidas. ¿Cómo vamos a interpretar esto nosotros? Nos va a dar un índice de severidad y nos va a dar una idea del grado de necrosis. Respecto a los puntos que obtengamos en este estudio de tomografía, nosotros vamos a poder clasificar el grado de necrosis. Si contamos con 0 puntos, va a ser del 0%, menos del 30%, 2 puntos, 4 puntos es del 30 al 50% de grado de necrosis, y más de 6 puntos es que tenemos más de 50% del grado de necrosis. Igual con estos puntos vamos a poder determinar un grado de severidad, bajo, medio o alto, como se muestra en la tabla en la parte inferior de la pantalla. Otra de las clasificaciones es la clasificación de Apache 2. Apache 2 existe porque teníamos una escala previa. En las tablas vamos a tener 3 criterios. La primera es la tabla que está en la parte de arriba y podemos ver marcadores de signos vitales, así como de laboratorio. En el medio tenemos 0 puntos, tanto si se desvían los valores que disminuyen o que aumentan, vamos a obtener un puntaje. En la B tenemos los puntos que son por edad, y en la C, si el paciente presenta insuficiencia orgánica crónica. El resultado de estos 3 puntos nos va a dar una escala de severidad. Si es
Menos de 8 puntos se considera una pancreatitis no severa. Si es mayor a 8 puntos, se considera una pancreatitis severa con mayor riesgo de falla orgánica, así como necesidad de unidad de cuidados intensivos y mortalidad elevada. ¿Qué quiere decir esto en nuestra práctica clínica? Que si un paciente a su llegada le calculan el Apache 2 y tiene más de 8 puntos, este paciente requiere ser presentado a la unidad de cuidados intensivos de adultos para que se le dé manejo en conjunto. Si el paciente presenta de 8 a 15 puntos, se considera riesgo moderado alto, y más de 15 puntos es pronóstico muy pobre y con mortalidad significativamente elevada. La escala de Ranson y la escala de VISAP van a ser escalas clínicas que se realizan al momento del ingreso del paciente. Estas dos escalas lo que nos van a proporcionar es un riesgo de mortalidad basado en valores de laboratorio, así como de signos vitales. La escala de Ranson, que es la que está en la tabla a la izquierda, vamos a tener dos momentos de evaluación. Uno de ellos es a su llegada al hospital, donde vamos a tener valores de leucocitos, edad, glucosa, AST y LDH. Y vamos a realizar una evaluación nuevamente a las 48 horas y vamos a ver cómo ha evolucionado el paciente. Disminución del hematocrito, incremento del boom, disminución del calcio sérico, el PO2 arterial, el déficit de base y la necesidad de fluidos. La desventaja de los criterios de Ranson es que nos van a dar una tasa de mortalidad con una reevaluación. No es un valor que se calcule en solamente un momento, sino que tendríamos que ver a las 48 horas cómo evoluciona el paciente y basado en eso ya tenemos el cálculo de mortalidad. La escala de VISAP, que es una escala más frecuente utilizada, nos mide el BUN, que tenga el paciente déficit neurológico, signos de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor de 60 años y derrame pleural. En esta escala solo vamos a medir estos valores en una sola ocasión en la evaluación del paciente y nos da la mortalidad directamente. Sería una ventaja que tiene sobre los criterios de Ranson. Las tres maneras de las que nosotros vamos a sospechar de una pancreatitis aguda van a ser de manera clínica: dolor característico en el abdomen, en epigastrio, que es irradiado a la zona de dorso en hemicinturón; de laboratorio, que va a ser el aumento de amilasa o lipasa más de 3 veces el valor superior, especificando, y una imagen que sea compatible con estos hallazgos. Para nosotros realizar el diagnóstico vamos a requerir dos de estos criterios, ya sea clínico, de laboratorio o de imagen. Los exámenes relevantes que vamos a solicitar son PCR y BUN para el pronóstico. El PCR previamente se consideraba solamente como un factor pronóstico o como un valor de seguimiento en los pacientes con pancreatitis aguda. Sin embargo, en los últimos años, en las guías, se menciona que PCR no tiene un valor muy significativo si no se acompaña de otros valores. Se mide también hematocrito, calcio, triglicéridos y perfil hepático para hacer los diagnósticos diferenciales y para evaluar el estado en general del paciente. Las dos tablas que están abajo nos muestran acerca de las enzimas lipasa y amilasa. Estas dos enzimas es importante que mencionemos que una va a tener mayor especificidad y sensibilidad. En este caso es la lipasa, que esta va a persistir mayor tiempo a nivel sérico y va a tener su pico máximo a las 24 horas. Esto es importante que lo expliquemos, ya que la amilasa y lipasa no se toman en cuenta para evaluar el pronóstico de la enfermedad. Estas enzimas presentan una elevación, presentan un pico máximo y posterior a ello ya no nos dan un valor significativo para ver si el paciente se encuentra en un estado peor o mejor. Simplemente nos ayudan como un valor diagnóstico. En el diagnóstico por imagen, el ultrasonido abdominal va a ser elección inicial. No es tanto para el diagnóstico como tal de pancreatitis, pero si nosotros consideramos que en el 80% de los casos está causado por litiasis vesicular, nos va a ser de utilidad para descartar este diagnóstico principal. La TAC con contraste está indicado después de las 72 horas del inicio del cuadro clínico, esto para identificar o permitir que el páncreas ya tenga más definidas o que ya tengamos hallazgos compatibles con necrosis, colecciones o en el caso que sea un pseudoquiste. Y la colangioreso
Esta se va a utilizar principalmente cuando tenemos pancreatitis recurrente idiopática, porque necesitamos evaluar las causas adyacentes al páncreas, ya sea por otras estructuras o visualizar la forma de los ductos biliares, tanto a nivel intrapancreático y extrapancreático. Vamos a comenzar con el manejo inicial médico. Las guías que se presentan para pancreatitis aguda son establecidas por la Asociación Americana de Gastroenterología. Esta última guía fue de 2024. Existen otras guías, pero en esta clase vamos a hablar específicamente de las recomendaciones que se nos brindan en ella. Inicialmente, vamos a utilizar fluidos intravenosos. La guía, son recortes de la guía, los cuadros que están a la derecha, es que tenemos que hacer resucitación hídrica moderadamente agresiva. No se especifica moderadamente agresiva porque históricamente se realizaba hidratación intravenosa a máximos volumen y esto tenía complicaciones en el paciente, tenía complicaciones de edema pulmonar agudo, entre otras. Entonces ahora se utiliza la reanimación guiada por metas, que la diuresis sea adecuada, mayor de 0.5 es lo que se sugiere y que la presión arterial media sea suficiente para no haber hipoperfusión orgánica. La solución recomendada es solución Ringer-lactato sobre solución salina y esta se debe de iniciar dentro de las primeras 24 horas. El inicio dentro de las primeras 24 horas, esto nos va a disminuir la mortalidad y que las complicaciones no sean severas. La analgesia que se recomienda va a ser por opioides controlados y es importante que evitemos AINES si hay una disfunción renal por el metabolismo de los mismos. Respecto a la nutrición, es variable las recomendaciones que se brindan por diferentes guías y conforme han pasado los años se han sugerido cosas diferentes. Actualmente es que nosotros demos alimentación bioral en cuanto se pueda. No se sugiere un momento en particular, no se sugiere específicamente que sea ya que remita el dolor, simplemente se sugiere que se reinicie lo más temprano posible, esto dentro de las primeras 24 a 48 horas. Otra de las recomendaciones que nos brinda la guía es que la nutrición parenteral debe ser evitada lo más posible y la vía oral es la principal opción de ella. No hay evidencia clara para que se inicie terapia antimicrobiana en pacientes con pancreatitis aguda, a menos de que se sospeche que hay necrosis infectada, que el manejo va a ser completamente diferente. Se debe de mantener con monitoreo intensivo, referente a signos vitales, diuresis y balance hídrico. Esto considerando que nosotros le vamos a estar pasando una reanimación hídrica moderadamente agresiva y que tenemos que tener los valores de uresis y presión arterial media para estarlos reajustando cada que se necesite. Otra de las recomendaciones es que no se inicie terapia antifúngica de primera instancia. ¿Qué vamos a hacer en caso de que un paciente con pancreatitis, además de presentarla, presente también colangitis? Si nosotros tenemos pancreatitis de origen biliar y está acompañada de colangitis o que tenemos evidencia de la obstrucción de vía biliar, la CEPRE se debe de realizar de manera urgente para descomprimir la vía biliar. Esto porque si tenemos ya presencia de colangitis y tenemos obstruido el ducto, esto aumenta la morbilidad y mortalidad. Si la colangitis se clasifica como grave, la CEPRE se debe de priorizar y hacerla dentro de las primeras 12 a 24 horas. Si la colangitis es leve o moderada o solamente hay obstrucción sin colangitis, la CEPRE no tiene que ser urgente, pero se debe de realizar para resolver la obstrucción. Esto se debe de realizar dentro de las primeras 48 a 72 horas. El hecho de que nosotros le vayamos a hacer CEPRE a un paciente no significa que nos olvidemos del tratamiento médico inicial, el cual consiste en fluidos intravenosos, antibióticos en el caso de que se presente colangitis y soporte hemodinámico si es que el paciente está descompensado. Para el tratamiento quirúrgico vamos a tener indicaciones muy claras en pancreatitis aguda y cómo se maneja respecto a las opciones de tratamiento quirúrgico. Hay algo que se llama Step-Up Approach, que esto significa que, como podemos ver en la imagen, tenemos una escalera prácticamente. Tenemos el tratamiento conservador, en el caso donde no se encuentra una urgencia quirúrgica. Después vamos a iniciar con los tratamientos que son quirúrgicos y nos vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, como el drenaje percutáneo,
en el primer paso. En el segundo paso vamos a tener por laparoscopía o endoscopía, y en el tercer paso la necrosectomía abierta, que sería la última opción de los tratamientos quirúrgicos. Va a haber indicaciones claras para que nosotros realicemos un procedimiento quirúrgico en estos pacientes. La primera de ellas es que se encuentre con necrosis infectada, confirmado por TAC o con aspiración con aguja fina o con presencia de gas. La otra es colecciones sintomáticas o que comprimen estructuras adyacentes, que el paciente presente intolerancia labioral porque hay compresión del estómago o que presenta compresión a vasos importantes alrededor. Otra de ellas es pancreatitis biliar con obstrucción o colangitis, que es lo que acabamos de comentar, donde el tratamiento sería por CEPRE. El enfoque Step Up es que vayamos de lo menos a lo más invasivo, y que la última opción es la necrosectomía abierta. Y la colecistectomía, en el caso de pacientes con pancreatitis de origen biliar, se debe de realizar temprana cuando es en formas leves. En la tabla de abajo a la izquierda tenemos los beneficios de que se realice una colecistectomía temprana. Una de ellas es que los costos hospitalarios se reducen, porque usualmente los pacientes, cuando se resuelve el dolor abdominal y era de origen biliar, como ya se resolvió el dolor, prefieren en algunas ocasiones irse de alta. Sin embargo, como el dolor no se presenta inmediatamente, tiene recurrencias y puede volver a ingresar al hospital, esto causando mayor costo para el paciente así como para el sistema hospitalario. Nosotros hablamos de colecistectomía temprana cuando se realiza en las 72 horas dentro de su misma estancia en las cuales remite el dolor. En los tratamientos quirúrgicos vamos a comenzar con el drenaje abierto o una necrosectomía abierta. La incisión se puede realizar subcostal o en línea media, el acceso es a través del saco menor y si no es posible se utiliza el abordaje infracólico. La técnica de desbridamiento es disección roma con dedos o forceps anulares. Es importante que evitemos la resección formal para minimizar complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? El páncreas es un tejido friable y cuando hay necrosis pancreática y nosotros manipulamos con nuestras manos o con algún instrumental, es fácil que se confunda el tejido sano con el tejido enfermo. Entonces, debe de evitarse la resección formal para dejar el tejido viable lo mayor posible y se debe de hacer disección roma en la mayoría de los casos para evitar dañar el tejido sano. Se debe de evitar las resecciones intestinales por riesgo de fístulas y la irrigación se realiza con litros de solución salina. Se menciona que son litros porque tratamos de dejarlo más limpio el espacio, el espacio pancreático, y evitar dejar detritos en la misma zona. Las perforaciones que se pueden presentar en este procedimiento son perforaciones viscerales, fístulas, infecciones, hernias o disfunción pancreática. En esos procedimientos hay técnicas complementarias. El hecho de una necrosectomía abierta nos habla acerca de quitar el tejido que está necrótico. Estas técnicas complementarias van a ser la marsupialización, que es un packing abierto, que prácticamente consiste en que nosotros dejemos la incisión abierta y la dejamos empaquetada para que estemos pasando al paciente a quirófano cada 48 horas para hacer un desbridamiento del tejido necrótico. Y la curación es por cierre de segunda intención, que esto significa que vamos a dejar el tejido vivo prácticamente y que poco a poco vaya cicatrizando conforme vaya sanando. El lavado posoperatorio continuo son sondas que son sondas de tipo Salem, son unas sondas gruesas que se dejan dirigidas al espacio pancreático y que se va a estar perfundiendo solución por esa sonda de 35 a 40 litros de solución salina, refiere la literatura. Y el packing cerrado es que nosotros afrontemos el tejido, pero que dejemos drenajes con gasas de tipo Penrose para que el líquido pancreático siga drenando por ese sitio. El drenaje percutáneo es uno de los principales pasos en el Step-Up Approach. Esto se hace guiado por tomografía o por ultrasonido. Los catéteres que se utilizan son de 12 a 30 French y el flushing, que es la irrigación, se debe hacer con solución salina cada 8 horas. Les comentaba que es de primera línea, la tasa de éxito es hasta el 56% sin necesidad de que hagamos una cirugía adicional. Aquí tenemos que tener considerado que una colección pancreática o cuando tenemos necrosis pancreática debemos de esperar a que el área de necrosis esté bien delimitada. Esto va a aumentar la tasa de éxito en un drenaje percutáneo. Las complicaciones, como en los procedimientos quirúrgicos, son perforación de colon, fístulas pancreáticas o hemorragias.
El drenaje laparoscópico se puede realizar por retroperitoneo o se puede realizar de manera por abdomen anterior. En este caso vamos a hablar del que es por abdomen anterior. Es infracólico, 3 puertos y más el puerto de mano. Los instrumentos que se van a utilizar es la endodisección y múltiples drenajes. La ventaja es que tiene menor riesgo de infección en herida. Si nosotros pensamos en hacer un abordaje abierto en una necrosectomía abierta, la incisión debe de ser amplia para poder llegar al espacio donde se encuentra el páncreas. Desventajas: que hay riesgo de que haya diseminación retroperitoneal. Usualmente se interviene cuando ya están delimitadas. Nosotros hacemos punciones en ese espacio y puede ser que haya algún vaciamiento a esa cavidad y que tengamos dificultad técnica. Esto también es operador dependiente. Si el cirujano se siente más confiado en hacer una necrosectomía abierta y no tiene tanta habilidad con cirugía endoscópica, lo ideal es que se adapte también a ese medio. El drenaje endoscópico por retroperitoneo es muy similar, solamente que en vez de abordar por cavidad abdominal y después llegar hacia el espacio pancreático, se hace el abordaje por sección translumbar izquierda o subcostal pequeño, y con esto podemos acceder directamente al retroperitoneo. La tasa de éxito de este procedimiento es de hasta el 88%. En la cirugía endoscópica, el acceso se hace de manera gástrica o duodenal con ecoendoscopía. Entonces necesitamos un médico que sea especialista en endoscopía. Se introduce la cámara a través de vía oral, llegamos al espacio gástrico o duodenal y ahí realizamos ya la punción. El canal a través de donde se va a realizar el drenaje se hace con una dilatación con balón, se colocan los stents plásticos y el drenaje de tipo pigtail y se realiza lavado diario con 1 litro de solución salina, como lo describe la literatura. Por medio de este lavado se extraen los detritus con canasta o con asa. Los resultados son que hasta en el 80% de los pacientes va a haber una resolución definitiva. Esta cirugía endoscópica también es uno de los primeros pasos del Step-Up Approach. Las complicaciones: sangrado, fístulas, émbolos gaseosos. Los beneficios de que nosotros realicemos una colecistectomía en la misma hospitalización es para prevenir recurrencias. Dependiendo de la pancreatitis que el paciente presente, leve, moderada o severa, es el tiempo que nosotros tenemos que esperar para realizar la colecistectomía. Si el paciente presenta pancreatitis leve, la colecistectomía se debe realizar durante este mismo ingreso hospitalario y se debe de realizar dentro de las primeras 48 a 72 horas que el cuadro abdominal continúa. A esto se le considera una cirugía temprana. Cuando se trata de una pancreatitis moderada, nosotros debemos de considerar esperar 14 días una vez que el cuadro remita para reintervenirlo, esto para disminuir el riesgo de las complicaciones. Y si es una pancreatitis severa, nosotros debemos de considerar todo el estado en general del paciente. Si es una pancreatitis severa, ya contamos con complicaciones sistémicas y un estado proinflamatorio en todo el cuerpo. Entonces, nosotros debemos de esperar a que en general el cuerpo reduzca todos estos marcadores inflamatorios y esto va a disminuir la mortalidad y la tasa de complicaciones. Va a haber algunos otros factores como comorbilidades, que el paciente presente colecciones, y ya en cada caso en particular nosotros vamos a decidir qué tanto tenemos que retrasar la cirugía. Las complicaciones que se van a presentar vamos a dividirlas en 2 grupos: las complicaciones locales y las complicaciones sistémicas. Dentro de las complicaciones locales vamos a tener las colecciones que son agudas y los pseudoquistes. Aquí el tiempo límite que vamos a tener van a ser de más de 4 semanas y menos de 4 semanas. Y en las complicaciones sistémicas, las fallas de las que ya comentamos: falla multiorgánica, renal, respiratoria, cardiovascular, sepsis, que el paciente presente coagulopatías, desnutrición, y estas conllevan un mayor riesgo si el paciente presenta respuesta inflamatoria sistémica prolongada. En esta tabla tenemos en el eje de la izquierda el edema intersticial, que es el 85% de los casos de pancreatitis, y la necrosis, que es en el 15% de los casos. Entonces, si nosotros tenemos un edema intersticial y es menor de 4 semanas, tenemos colecciones fluidas pancreáticas agudas.
Si es más de 4 semanas y que ya tenemos una cápsula bien definida, estas le vamos a llamar un pseudoquiste pancreático. Si se presenta necrosis pancreática y es menos de 4 semanas, se va a llamar colección aguda necrótica, y si es más de 4 semanas, nosotros le vamos a llamar una necrosis amurallada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente presenta también datos de infección, esto puede variar un poquito el tratamiento que nosotros vamos a realizar. En la parte de abajo, en esta diapositiva, tenemos el manejo de las colecciones necróticas agudas y a la derecha el de la necrosis amurallada. El manejo de las colecciones necróticas, ¿qué vamos a preguntar primero después de que realicemos el diagnóstico de esta? Si está infectado o no. Si está infectada, esto va a requerir que realicemos ya el procedimiento quirúrgico, pero si la necrosis está estéril, nosotros podemos darle tiempo a que la colección se limite de manera mejor para poder ya realizar el abordaje quirúrgico. Y en la de la derecha tenemos las colecciones que se encuentra ya con un borde definido, donde se tiene que postergar lo más que se pueda para que se limiten las colecciones, y aparte se da el tratamiento médico inicial del que ya hablamos previamente. Como conclusión, la pancreatitis aguda tiene un curso clínico variable. Esta va a ser dada por los criterios diagnósticos de imagen, clínica y laboratorios. El diagnóstico y la clasificación temprana determinan el pronóstico. Más que por diagnosticarlo y clasificarlo, es por el manejo que va a llevar. La mayoría de los casos se resuelven con tratamiento conservador de pancreatitis aguda. Si el origen es de etiología biliar, lo repito, tenemos que realizar el abordaje quirúrgico. La intervención se reserva para complicaciones o deterioro clínico, que son 3 indicaciones muy precisas de las cuales ya hablamos, y el abordaje debe ser multidisciplinario para mejorar resultados con cirugía, gastroenterología, unidad de cuidados intensivos cuando se amerite y con el servicio de nutrición para determinar la mejor vía de alimentación. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Juan Ángel Viguerías Osuna, soy residente de segundo año de cirugía en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Hasta luego.